minutos de las 13 horas, 13:34 en toda la República Argentina. Continuamos con Mediodías con la RAC. Tengo una comunicación telefónica y es con la compañera Soledad Gori, que es bióloga e investigadora del CONICET, integrante de Ciencia Nuestra, que le damos la bienvenida a Mediodías con la RAC de la FM 102.7. Hola Soledad, te saluda Emilio desde el Partido de la Matanza. Hola, ¿qué tal Emilio? ¿Cómo estás? Bien, mirá, te convocaba porque es por un tema que lo padecemos mucho acá en La Matanza y sobre todo en particular todas estas últimas semanas y en todo el país, que es el tema de el dengue y los mosquitos, que es una de las conversaciones habituales de todos los días, ¿viste? Que tenemos cada vez como nos encontramos uno. Con alguien andamos aplaudiendo en la calle tratando de matar mosquitos o hablamos cómo te tratan los mosquitos, ¿viste? Y además tenemos estos días del temporal y de estos días húmedos acá. La verdad que es un asunto realmente grave de salud pública. ¿Cómo lo estás viendo vos esto? No, totalmente, estamos viendo lo mismo. Creo que todos tenemos hoy un conocido, una conocida que tiene dengue, que está en este momento transitándolo. Así que bueno, por eso también desde Ciencia Nuestra queríamos comentarles un poco cuál es la situación o qué se puede hacer, ¿no? Qué podemos hacer desde nuestro lugar. Primero, llevar tranquilidad respecto a la frecuencia que hay de fallecidos por dengue. Digo esto porque bueno, siempre cuando aparece un virus nos preocupamos, ¿no? Después de la pandemia nos preocupamos muchísimo. No quiere decir que no haya que prevenirlo y no tenerlo, porque las segundas infecciones son podrían ser graves, pero lo que sí sabemos es que durante 2024 hubo 47 fallecidos. Eso sí alarma bastante porque va de la mano con el crecimiento de casos que hubo durante el 2024 respecto a los últimos informes que se generaron a partir de agosto del 2023. En ese caso, desde agosto del 2023 hasta este momento del 2024, hubo 57 fallecidos y 47 fueron durante el 2024. Eso es lo que alarma. Y el número de casos está alrededor de los 80.000 casos durante ahora el 2024. Decime, disculpa, sí. Estos fallecidos en particular, sí. ¿Cómo ha sido su... Te digo, el tema etario, el tema de la... ¿Ha habido temas de salud persistente? ¿Cuál ha sido la situación para que terminen grave con casos letales? El fallecimiento tiene que ver con el dengue, con la segunda infección de dengue, con el dengue hemorrágico. En el caso de los 47, no te podré decir en todos los casos si fue por esto que te estoy diciendo, pero está asociada la muerte con un dengue hemorrágico que tiene que ver con la segunda infección. O sea, la primera vez que uno tiene dengue tiene 3 fases: la fase febril, la fase crítica y luego la fase de convalecencia, que es la de recuperación, y normalmente viene acompañado de fiebre con algún otro síntoma como dolor muscular, dolor detrás de los ojos, puede venir con erupciones, náuseas, vómitos, cansancio intenso, picazón o sangrados. Bueno, esos son un poco los síntomas que suelen tener, pero que se resuelven como mucho. Puede estar hasta 15 días con sintomatología, pero se resuelve durante la primera semana, por ejemplo, la etapa febril. El problema viene cuando uno tiene por segunda vez dengue y tiene la infección con un virus, con otra cepa del virus, por decirlo de una manera, que estamos acostumbrados a escuchar cepas, la palabra cepa como otra cepa del virus del dengue, que hay 4 con importancia clínica, ¿sí? En el país están circulando 3. Entonces, el problema viene ahí porque está todavía en estudio, pero hay un aumento de la respuesta inflamatoria de las personas durante la infección, propiciada también en realidad por la misma respuesta inmune que se había hecho ante la primera infección. O sea, es como que no puede resolverlo porque en realidad está viendo a otro bicho, porque es distinto entre uno y el otro, como si fueran las variantes de COVID. ¿Te acordás que cambiaban y eran distintas? Que mutaban. Por parecido a eso, y como es distinto, pero no tan distinto, lo captura y eso genera que no lo puede eliminar, pero encima todavía genera una respuesta inflamatoria más grave.
Ahora decime, ¿por sí. qué en este caso, este año, tiene tanta virulencia esta epidemia que está tan extendida en el país, que lleva tiempo, porque se ha instalado, de hecho, nosotros uno vivimos a veces con el dengue, ¿viste? Pero en periodo corto, no tan extenso. Sí, bueno, a ver, muchos lo asocian con justamente el cambio climático, con este aumento de la temperatura. También hay investigaciones desarrollándose sobre los mosquitos en sí, que bueno, son los transmisores, no lo dijimos, pero el mosquito es el transmisor del virus, que haya el Aedes aegypti, que es la especie particularmente la principal que está transmitiendo el virus, se vuelva un poco más resistente también a los cambios de la temperatura, por ejemplo, que pueda sobrevivir más tiempo en distintos, ir extendiéndose a otras regiones donde antes no estaba, ¿no? Y eso puede tener que ver con el mosquito per se, con mutaciones que pueda tener el mosquito, como también parte culpa nuestra en algún punto por ejemplo, no sé si ha hecho una investigación en Córdoba hace unos años donde se veía que, por ejemplo, había un aumento de mosquitos en lugares con agua, no me sale ahora la palabra, pero donde hay no diques, sino se me fue, bueno, corrientes de agua, yo te digo, porque lo tengo por acá. Estancadas, decís vos, o no. No, estancadas no. Bueno, se me fue la palabra, perdón, pero no importa. Al punto que voy es que lo que vieron era que justamente había más basura. Ajá. O sea, no tenía que ver con el agua en sí, con estos canales de riego, ahí está, perdón, se me había ido la palabra. En canales de riego se vio que no era por el agua que había más mosquitos, sino que era por la basura que se juntaba en ese tipo de lugares, en canales de riego. Como hay en nuestros barrios populares acá. Claro, porque el problema es que este mosquito deposita sus huevos, la hembra, que es el problema que tenemos más que nada, es la hembra en realidad, deposita sus huevos en aguas limpias y apoyándose en recipientes, o sea, no es que lo va a depositar en el medio de un charco o en el medio de un lago. Entonces, ese es el problema que hay, que está vinculado justamente a la contaminación, a las lluvias obviamente también, porque se llenan estos recipientes, no se descacharra como se debería hacer, y entonces los nidos de mosquitos prosperan, y ahí es donde no los podemos eliminar, que no siempre las fumigaciones además son lo mejor, porque justamente se sabe que hay algunos que son resistentes. Efectiva, que nos sirve como medida de la fumigación, porque tenemos un montón de consejos y campañas de cómo cuidarnos. Ahora, nosotros en los barrios populares, estamos en La Matanza, nosotros donde tenemos nuestra radio, tenemos cunetas, tenemos barro, no hay asfalto, hay basurero, hay cursos de agua llenos de basura. Digo, y este es un tema que trasciende el cuidado individual ya de las personas, que por supuesto tienen que hacerlo. ¿Qué puede hacer el Estado desde el lugar de cuidar la salud pública? Porque este es un tema ya serio, no te digo que sea el COVID, pero es un tema serio. No, totalmente, es un tema serio, y además, justamente, como te decía antes, más allá de los fallecidos que tienen que ver con la segunda infección, los casos de prima infección y los casos en general se han multiplicado mucho, porque hay casi 20 veces más casos que el año anterior, o sea que estamos en un momento de brote, que yo creo que en los casos de brotes se aconseja la fumigación. El problema de la fumigación es que no es la única salida, porque además de que puede, como te digo, generar que la eliminación de los que son sensibles de alguna manera, y los que pueden llegar a resistir esa fumigación se mantienen, y es como que proliferan más los que se multiplican más los mejores, por decirlo de alguna manera, es como una especie de selección. Y además de eso, y además de los efectos adversos que puede tener la fumigación en las personas, ¿no? Obviamente, pero el otro problema es que no elimina, por ejemplo, los huevos y los nidos. Entonces, por eso decimos que no es la única solución, sino que también lo que hay que hacer es tratar de... yo no te puedo decir lo que tendría que hacer el Estado, pero, por ejemplo, este tipo de basurales, como te decía, no son buenos para justamente eliminar a los mosquitos.
Entonces debería haber, o sea, nosotros generalmente lo que aconsejamos es un poco lo que puede hacer cada uno desde su lugar y en su casa o en su trabajo, y a nivel estatal se podrían hacer muchísimas cosas, obviamente, Sí, pero claro. bueno. No, porque vos lo haces en tu casa Sí. y ponerle una familia consciente, cuidar más allá del repelente, el mosquitero, descacharrea, todo lo que aconsejan para la prevención. Y después estás rodeado de cursos de agua con basura, zanja, cuneta, basura amontonada, viste, yo qué sé, como son a veces la parte de algunos barrios populares, ¿no? De lo ambiental en lo que viví, que en ese contexto vivís. Ay, se me cortó. No, me escuchaste que en ese contexto, sí, más allá de lo personal y lo preventivo en cada casa y cada familia. No, sí, seguro. A eso apuntaba yo, que es lo que puede hacer el Estado desde las políticas específicas de salud hacia combatir este flagelo que tenemos ahora, que es el dengue, y que es serio, que se está llevando vida y hay muchos enfermos. Bueno, a ver, hay varias cosas que se podrían hacer, pero todo, como te digo, son opiniones particulares o personales mías, ¿no? Porque en realidad también el mejor amigo que tenemos hoy es el repelente, esa es la realidad. Y los repelentes sabemos que justamente también están desregulados, como muchísimas otras cosas que están desregulados a nivel de precios, ¿viste? ¿no? Esto ya es como el alcohol en gel, todos los días sube el precio y llega un momento que un repelente vale 3 veces más de lo que compraba hace 15 o 20 días. Tal cual, por eso ahí creemos que las políticas públicas que tienen que ver con la producción pública de medicamentos, que hay algunos lugares de producción pública, lo que pasa es que bueno, están siendo obviamente desfinanciados, como mucho de todo lo público de salud, que podrían, así como han tenido, por ejemplo, producción de protectores solares en su momento, también podrían tener justamente de repelentes o regular por lo menos el mercado de lo que son la venta de repelentes, que hoy es una necesidad más que algo que uno puede comprar como no sé, un producto que podría querer, ¿no? Ya pasa a ser una necesidad y algo que tiene que ver con la salud pública justamente. De hecho hay mucha gente que está utilizando métodos que no están comprobados, como por caseros, claro, como por ejemplo, qué sé yo, la esencia de vainilla. Hay un montón de gente que me habla de la esencia de vainilla y no hay ninguna evidencia científica que diga que la esencia sirve. Quizás como el repelente, uno de los compuestos que tiene lo que hace es cambiar el olor de nuestra piel para que no atraiga al mosquito. Tal vez la esencia de vainilla en algunas pieles genere eso, pero no está confirmado ni está estudiado en diferentes personas. ¿Qué dosis usar? Hay un montón de cosas que uno no sabe porque no pasaron por ensayo. Pero se puede probar y experimentar medicina popular, ¿viste? Claro, por eso. Sí, la citronela, por ejemplo, hay trabajos que hablan de la citronela. Lo que pasa es que tiene que haber, de hecho, para menores de 1 o 2 años se prioriza en realidad a base de citronela los repelentes y no los que usamos normalmente, pero tienen que ponerse más, tienen una durabilidad que es menor, o sea que se tiene que usar más. Sí, más frecuentemente, con lo cual eso también, igual, todos los que tengan citronela también implica un costo porque tiene que uno tener más cantidad para ir recambiándolo, ¿no? Entonces, yo creo que eso podría ser una de las cosas que se podrían hacer. La verdad que no tengo muchas esperanzas de que eso suceda, si te soy sincera. O mismo, bueno, obviamente, no solo pensar en la fumigación, sino también en la limpieza, ¿no? Y la higiene de los lugares, espacios comunes, los pastizales, ¿no? También lugares de pastizales altos es un grave problema, entonces mantener estas zonas con menos propensas a que justamente crezca el mosquito, que bueno, que como sabemos entonces, como te decía, pone sus huevos en esos recipientes, y bueno, y tiene un ciclo de vida que es bastante largo. Mirá, por último quería preguntarte, porque sobre el tema de la vacuna, que ahora surgió y apareció por lo menos una vacuna, viste que se desarrollan las cosas en la ciencia,
y en la medicina una vacuna contra el dengue. Escuchaba algunas declaraciones públicas, por ejemplo, del vocero presidencial y eso, que se estimaba el uso de la vacuna porque no estaba aprobada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, porque no tenía muchas pruebas científicas todavía, más allá del que se la pueda, te digo, comprar, porque aparte de la vacuna vale 40 o 50 mil pesos cada dosis, no es una cosa que vas a poder acceder todo aquel que quiera a veces acceder, pero lo primero es si es así, si la vacuna es efectiva, vos que está en eso, se lo aconsejaría a un familiar tuyo que se vacune, que tenga dengue, y después si puede ser una vacuna pública en algún momento. A ver, respecto a las vacunas, lo que sí hay que decir es que con un brote en curso, en este caso por este tipo de virus y por el ciclo de vida y bueno, lo que está ocurriendo básicamente en este momento, puede servir para prevenir, más que nada puntualmente está sí aconsejada para las personas que ya tuvieron dengue una vez, porque es lo que te comentaba al principio, tienen más riesgo de tener un dengue hemorrágico, un dengue más grave, en el caso de una segunda infección, entonces ahí es donde más se puede recomendar. En el caso de para prevenir una primoinfección, todavía sí, las evidencias, por ejemplo, de la Qdenga, la de Takeda, todavía no se conocen muchas. La verdad que no hay tanta información porque hasta ahora pasó poco tiempo, ¿sí? Entonces se sabe que el tiempo de protección es al menos 18 meses, pero no se sabe más que eso porque todavía no pasó más tiempo que eso para poder saberlo. La de Sanofi, sí, ya se conoce que al menos 6 años funciona y esa es la que justamente se recomienda para personas que tuvieron ya dengue y tuvieron confirmación de laboratorio. Pero, por ejemplo, mayores de 45 años no la pueden recibir. Entonces, tienen algunas cuestiones que no son tan... quizás también porque en este caso, uno siempre tiende a compararlo con el COVID, ¿no? Y son enfermedades distintas, más allá de ser virales, la transmisión es vía el mosquito, no es vía persona a persona, que eso también está bueno aclararlo, ¿no? Porque la gente cree que se puede contagiar entre las personas. No es así, ¿no? Te tiene que picar el mosquito y haber picado a otro que estaba enfermo. Claro, y en el medio tienen que haber pasado unos 8 o 10 días para que ese mosquito pueda transmitirlo. No es que instantáneamente si pica a alguien con dengue va hacia otra persona y en el momento la contagia, tampoco es así. Entonces es un poco más complejo pensar que solo con la vacuna, ¿no? Y que todos nos vacunemos vamos a poder eliminar el brote en este momento, sino que se hace mucho más hincapié en la prevención de las picaduras. Pero vos decís que en el caso de la vacuna es para un grupo de riesgo, sería. No, sí, a ver, los que tuvieron no mayor de 45 años. Claro, en el caso de Sanofi no está indicada para mayores de 45 años en esa vacuna en particular. Sí. La de Qdenga, la de Takeda, sí podría ser a cualquier persona mayor de 4 años y no hace falta infección previa en el caso de la de Takeda. Prueba científica esa. Sí, claro, ese es el... No es que le falten pruebas, sino que falta tiempo en realidad, porque como es muy nueva, en ese caso y no es... igual a la otra, ¿no? Las dos son atenuadas, igual que eso también es importante, son atenuadas, virus atenuado, quiere decir que hay personas que no pueden recibirla porque el bicho no son como las plataformas de COVID, que por ejemplo te acordás que eran ARN, eran partecitas del virus, como la Argentina, por ejemplo, que es partecita del virus. Acá es el bicho atenuado, entonces puede tener algunas sintomatologías, la vacuna puede dar sintomatologías y respuestas inmunes, entonces el problema es que, por ejemplo, inmunosuprimidos, o sea, personas que están en tratamiento, por ejemplo, con quimioterapia o con corticoides crónicos por autoinmunes, determinadas personas no lo podrían usar, o personas con SIDA, por ejemplo, también. Está bien. En el caso bueno, eso pasa en las dos, en realidad ese es el grave problema que tienen, y por ejemplo embarazadas tampoco, entonces tienen como limitaciones porque las plataformas son justo las dos atenuadas. A ver,
Y la realidad es que hace mucho tiempo se investiga para poder tener vacunas contra el dengue, con lo cual yo espero que sí, que se pueda llegar. No todos los virus son iguales y no todas las formas de replicación son iguales te para digo, que desde sirva. el punto de vista del Estado, de la ciencia pública nacional, porque estos son laboratorios privados que han logrado eso. Digo, ahora con la política de este gobierno Milei, desalentar y vaciar las instituciones científicas, va a ser más complejo. Pero como se logró en la Argentina una vacuna nacional, Argenvac Cecilia Grison, que fue un gran éxito, un gran acierto, contra el COVID, otra cosa diferente. ¿Hay investigaciones en cursos o con respecto a lograr algo con respecto al dengue? A ver, siempre hay investigaciones en curso para poder lograr vacunas y también terapias, porque tampoco hay tratamiento para el dengue. Claro. O sea, solo se tratan los síntomas, no hay un tratamiento en sí para, por ejemplo, inhibir la replicación del virus, como por ejemplo está estudiando hace mucho tiempo el laboratorio de Lamarnic, de Andrea Lamarnic, que fue también muy nombrada en la época del COVID. La realidad es que no son, por ejemplo, la plataforma que tienen puesta a punto, que ya está funcionando, que es la de ARVAC, no es el mismo modo de elaboración de la vacuna que estas, por ejemplo, que las atenuadas. No quiere decir que no se pueda hacer, por lo menos yo desconozco que ellos estén pensando, las chicas de ARVAC, estén pensando en hacer algo para dengue, porque justamente no es el mismo tipo de vacuna, ellas lo tienen probado con las que son de partecitas del virus, no con las que son atenuadas, sino de subunidades proteicas, y bueno, eso hoy, por ejemplo, no existe una vacuna así para dengue. Entonces, involucra un desarrollo que podría llevar más tiempo, que no quiere decir que no se haga. Lo que pasa es que, bueno, para eso tiene que haber una decisión y un financiamiento que claramente no es lo que está ocurriendo hoy, como sí ha ocurrido en el momento de la pandemia, ¿no? Ahí va. Obviamente la capacidad, siempre de las capacidades de los científicos y científicas argentinos está, eso ya es sabido. El tema es los recursos que tengan para poder generar este tipo de desarrollos que llevan tiempo, no es algo que ya se puede hacer de un día para el otro. Ahí va. Bueno, Soledad Gori, biólogo investigador del CONICET, integrante del Grupo Ciencia Nuestra, te agradezco esta comunicación, es apasionante. En otro momento vamos a volver a hablar, pero en este caso con el tema de ustedes, donde vos trabajás, del CONICET, que es lo que está pasando con la ciencia y la técnica en el marco de este gobierno, ¿no? Que la verdad que está vapuleando la ciencia nuestra, como sería, y la técnica nuestra, y amenazándola. Te agradezco. En otro momento nos volvemos a comunicar y hablamos. Buenas tardes. Dale, bárbaro. Lo único, paso solamente una última aclaración, que cuando tengan algún síntoma relacionado a dengue, fiebre, más alguno de fiebre generalmente salta, más alguno de los que les dije antes, dolor, cansancio, manchas en la piel o prurito, que no tomen ibuprofeno, ¿sí? Eso se pide, justamente puede haber una mayor predisposición al sangrado, entonces no hay que tomar ibuprofenos ni aspirinas, sino tomar paracetamol y consultar obviamente al centro de salud que tengan más cercano, porque también podrían ser otros, no son síntomas comunes a otras enfermedades también, pero por las dudas no tomar ibuprofeno, porque como está circulando tanto el bicho, hay altas probabilidades de que sea dengue cuando tienen esos síntomas. Bueno, ¿sí? Interesante dato, porque el ibuprofeno siempre está a mano ahí, ¿viste? Claro, tal cual. En este caso hay que elegir paracetamol por el tipo de modo de acción. Que claro, y a veces te dicen, no, paracetamol no, pero tomo ibuprofeno. Sí, porque a veces es mucho mejor antipirético, esa es la baja la temperatura mejor, pero bueno, se recomienda paracetamol y duchas frías o friopacks, todo lo que ayude a bajar la fiebre. Bueno, gracias Soledad, un abrazo grande desde acá de La Matanza. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.